Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y hoy nos encontramos en La Felguera, que pertenece al concejo asturiano de Langreo, donde estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar desde La Felguera hasta la Peña Cadaval. Así que vamos a empezarla. Bueno amigos, esta es una ruta circular que cubre una distancia de 13,2 kilómetros, empieza y acaba en La Felguera y tiene una ganancia de elevación de unos 370 metros aproximadamente y nos va a llevar hasta un sitio llamado Peña Cadaval. Así que vamos a continuarla. Hoy hace un día de sol precioso, da gusto estar fuera. Bueno, pues hoy es uno de esos días que tengo que confesar que no me apetecía en absoluto el salir a caminar. Pero después de preparar la mochila y la comida, etcétera, y empezar a caminar un poco esta ruta, pues me alegro muchísimo de haberlo hecho.
Bueno, pues sí que es verdad que a mí personalmente me gustan más estas rutas que van por la alta montaña, etcétera, pero también hay que decirlo que rutas de estas como la que estamos haciendo hoy, que son más bien tranquilas, que van por áreas boscosas y que de vez en cuando te regalan alguna vista que no te esperabas, pues no está nada mal tampoco. Bueno amigos, hemos llegado a la cima del pico Cadaval, ahora vamos a descansar un poco, vamos a disfrutar de las vistas que hay alrededor y después continuamos el trayecto.
Pues mira tú por dónde, que yo pensé que esta ruta iba a ser fácil de hacer y que no tendría ningún problema a la hora de terminarla, y es que los últimos kilómetros me están costando un poco, ¿eh? Bueno amigos, me quedan como 3 kilómetros 300 metros, así que es un momento muy bueno para daros unos comentarios acerca de la ruta y luego despedirme. En primer lugar, deciros que esta ruta como paseo está muy bien, no es una ruta de alta montaña ni muchísimo menos, pero pasa por zonas boscosas y zonas que tienen unas vistas muy bonitas de la zona. En ese sentido es una ruta que está muy bien. Y después comentaros también que si queréis podéis hacer esta ruta en bicicleta sin ningún problema, quizá con la excepción de los últimos 50 metros que os llevan al pico, pero siempre podéis dejar la bicicleta aparcada, subir, ver el pico y después daros la vuelta. Así que no sería ningún problema en ese sentido. Y eso es todo, no se me ocurre así nada más que deciros acerca de esta ruta, así que me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Venga, hasta luego, cuidaros.